Buenos días o buenas tardes, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Muchas gracias por conectarse al webinar de hoy, donde pondremos el acento en un recurso esencial para la producción de documentos académicos y científicos, que son las normas APA. Para poner luz sobre el tema, hemos invitado a la magíster Luisa Patricia Navarrete Zavala, directora editorialista en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Ecuador, quien nos va a presentar el tema que hay de nuevo en normas APA 7. También le doy la bienvenida a la licenciada Claudia Santiago, secretaria académica en la Universidad de Belgrano, quien nos va a acompañar en el rol de moderadora. Por razones prácticas, para asegurar una mejor calidad de transmisión, agradecería a la audiencia que mantengan cerrados sus micrófonos. Recibiremos sus consultas y comentarios a través del chat. Luego de la presentación habrá un tiempo para el intercambio. Gracias por su comprensión y vamos a compartir seguidamente el currículum vitae de nuestra invitada. Luisa Patricia Navarrete Zavala es economista por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Acredita diploma superior en Auditoría de Gestión de la Calidad de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es máster en Alta Dirección de la Universidad del Rey Juan Carlos. CEO y fundadora de Manglar Editores, empresa verificada por Conet América y signataria de DORA. Es directora editorialista de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil desde el año 2011. Miembro internacional de la American Psychological Association desde el año 2021. Posee una amplia experiencia en temas editoriales y de gestión de publicaciones. A su haber tiene el haber editado y publicado más de 60 libros académicos y científicos. En los últimos 9 años, a más de múltiples novelas, compilaciones de cuentos, poemarios, libros de memorias de congresos y encuentros nacionales e internacionales. Promueve la publicación de acceso abierto a través del libro científico arbitrado, un espacio para la ciencia indexado en OpenAire, que este año tiene como editor invitado al doctor Arturo Morales Castro, docente e investigador de la UNAM. Se ha capacitado en redacción científica, indexación, gestión de revistas académicas y científicas, normas de publicación, uso de bases de datos y plataformas especializadas y otros temas más en Elsevier, LatIndex, Springer, APA, entre otros. Tipografía. En APA 6, todos los escritos solamente lo hacíamos en Times New Roman 12 puntos para todo el documento, para títulos, para todo lo demás, ¿verdad? En la norma APA 7, a más de, no quiere decir que se ha eliminado, pero a más de, el Times New Roman 12 puntos, ahora también se acepta la fuente Calibri, 11 puntos. Siempre es importante que vean el tamaño del punto, no puede ser más allá de eso, más de 11 no. Arial 11, ni menos tampoco, es justamente el tamaño y la tipografía de esa manera. Lucida Sans Unicode, 10 puntos, Georgia, 11 puntos, Computer Modern, 10 puntos. Esto es para el texto, para todo lo que está dentro del paper que ustedes vayan a hacer. Esto no aplica en lo que son figuras y tablas, porque el tamaño de la tipografía puede variar de 8 a 14 puntos. Cuando ustedes construyan figuras y construyen tablas, tienen que tomar en cuenta esto. Y lo más importante es que el lector pueda leer legiblemente, sea muy bien puesta la información, que no necesariamente tenga que ampliar y ampliar y ampliar para poder leer. Por eso siempre tienen esta variable, entre 8 a 14, no menos de eso, ni más tampoco, cuando presenten figuras. Y las notas al pie de página, 10 puntos a espacio simple. Cabe anotar que APA 6, APA 7 maneja el doble espacio en su interlineado y todo identado hacia el lado izquierdo, o sea, no está justificado, sino todo hacia el lado izquierdo. Niveles de encabezado. Este es otro tema que ha cambiado en APA 6 y APA 7. En APA 6 el primer nivel de encabezado, que es el título, y va centrado, negrillas con mayúsculas y minúsculas.
Con mayúsculas y minúsculas, ¿a qué me refiero? A como uno pone una oración normal, empieza siempre con la letra mayúscula, salvo que tenga algún nombre científico o algo, pues que tenga que escribirse con letras altibajas, en mayúsculas, pues lógicamente se lo va a respetar, como cualquier otra regla gramatical. En APA 7 conservamos lo mismo, el primer nivel de encabezado, que es el título principal, y también los títulos secundarios. Uno puede poner ahí método, resultado, las conclusiones, las referencias, también las pone centradas. El segundo nivel de APA 6, subtítulo alineado a la izquierda, negrillas con mayúsculas y minúsculas, o sea, el mismo subtítulo va hacia allá. Y estamos hablando de la misma tipografía y el mismo punto de letra. Esto es muy importante. Y en APA 7 también se mantiene igual. Cabe indicar que estos subtítulos y estos encabezados, el texto que continúa se escribe en un párrafo aparte. O sea, el texto no es que continúa en la misma línea, sino que se escribe en párrafo aparte. En APA 6 tenemos el tercer nivel de encabezado, ya tenemos una sangría. La sangría es la que da simplemente la tecla de tabulación. Usted le pone la tabulación y esa es la sangría que se pone en la primera línea. Y en APA 6 también tiene sangría todos los párrafos, ¿sí? Encabezado de párrafo con sangría, negrillas y punto final del título, ¿no? Del subtítulo, y el texto continúa en el mismo párrafo. Pero ahora ya tenemos una diferencia. En APA 7, el tercer nivel de encabezado ya viene alineado a la izquierda, ya no viene con sangría, viene en cursiva y viene en negrillas y punto final. Y el texto continúa en un párrafo aparte, no continúa en el mismo párrafo, ¿sí? Esta es otra diferencia. En el cuarto nivel de encabezado de APA 6, hablábamos lo mismo, tenemos encabezado de párrafo con sangría, cursivas, negritas, punto final, y el texto continúa en el mismo párrafo. En APA 7 tenemos que el cuarto nivel de encabezado no lleva cursiva, pero sí lleva sangría, y el texto continúa en el mismo párrafo. Si ustedes lo comparan, ¿verdad? Es como que el nivel 3 de APA 6 se convirtió en el nivel 4 en APA 7. ¿Sí? Si ustedes lo relacionan es lo mismo, lo que se introdujo es el nivel 3 en APA 7. Y en APA 6, el nivel quinto, teníamos encabezado de párrafo con sangría, cursiva y punto final, sin negrillas. Y el texto continúa en el mismo párrafo. Y en APA 7 tenemos que el nivel de encabezado 4 es ahora el nivel de encabezado 5 en APA 7. ¿Sí? O sea, con sangría, con negrillas, cursiva y punto. O sea, todos en APA 7 ahora son negrillas. Antes en APA 6 solamente teníamos hasta el cuarto nivel de encabezado en negrillas. Estos son los ejemplos de los niveles de encabezado. El primer nivel viene a ser el título principal. El segundo nivel de encabezado es el subtítulo. Seguimos con un título secundario que vendría a estar en el primer nivel de encabezado. En el nivel 2 tenemos participantes. Como ustedes veían, van cambiando. Nivel 3 pues ya tenemos cursiva, tenemos negrillas, pero seguimos alineados hacia el lado izquierdo sin sangría. En el nivel 4 ya lo tenemos una sangría, está en negrillas y el texto continúa en el mismo párrafo. Y en el nivel 5 tenemos sangría, cursivas, negrillas y el texto continúa en el mismo párrafo. Aquí están los niveles de encabezados de APA 7 que también tenemos ese cambio en relación a la norma pasada. Primera versus tercera persona. En APA 6 teníamos que escribir todo en tercera persona. Todo lo utilizábamos en tercera persona y así lo hemos hecho durante todos estos años hasta que llega la norma 7. ¿Qué nos dice la norma 7? Que los pronombres reemplazan a los sustantivos y cada pronombre debe referirse claramente a su antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Para evitar la ambigüedad en la atribución, utilicemos la primera persona en lugar de la tercera para hablar de las investigaciones y los hallazgos que nosotros hemos hecho en el trabajo. Cuando describimos nuestro trabajo y lo hacemos como parte de la investigación, mientras expresamos nuestros propios puntos de vista. Antes no hacíamos esto, antes solamente era pura tercera persona. Si estamos escribiendo un artículo solamente nosotros, ya no usemos solamente uno, usemos el yo en lugar del nosotros. Esto lo hacíamos como que era un poco más formal, dice nosotros hemos investigado de todo cuando realmente era yo investigué, yo hice, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí utilicemos el yo para referirnos a nuestros
textos a nuestros artículos cuando lo escribimos solos. Lógicamente, si escribimos con alguien más, allí sí entra el nosotros. Y tenga muy en cuenta que no debe referirse a usted mismo en tercera persona. O sea, no es el investigador o el autor dice tal cosa, piensa tal cosa, porque es uno el que está escribiendo. Entonces yo pienso, yo opino, yo investigo, yo descubro, yo realizo este experimento. Entonces yo o nosotros, ¿sí? Evitemos eso de allí. La norma ahora sí lo pone muy claro justamente para evitar cualquier ambigüedad. Recuerden que la normativa lo que quiere es evitar cualquier ambigüedad, cualquier zona gris cuando uno está presentando tanto el trabajo de uno mismo como el trabajo de terceras personas. Y al poner el autor o el investigador, puede decir, bueno, ¿de qué autor o de qué investigador está hablando? Si no lo cita apropiadamente, el lector no va a saber de qué está hablando. Entonces, para eso la norma lo está especificando ahora muy claramente. Número de autores en cita en texto, esto también es muy importante lo que ha cambiado. En APA 6 y en APA 7. En un autor, en APA 6, tanto en la cita parentética como fuera de ella, no ha cambiado nada en lo que es un autor. Nos sigue poniendo el autor, coma y el año, como siempre lo hemos citado, tanto dentro del paréntesis como fuera. En dos autores lo mismo, no ha cambiado nada, seguimos citando los dos autores y los dos autores serán citados siempre de la misma forma. Pero aquí viene el cambio principal. 3 autores en la primera cita. En APA 6 usted tenía que poner los apellidos de los 3 autores, ¿verdad? Tanto dentro del paréntesis como fuera de él, en la primera cita. Y a partir de la segunda cita, los 3 autores ya iban con el et al, escrito de esa forma, tal como está allí, sin cursiva, ni negrilla, ni nada. El et al se escribe de esa forma, a partir de la segunda cita. Pero en APA 7, ¿qué nos dice? 3 autores en la primera cita ya se pone directamente el et al. Es muy importante tomar en cuenta que debe ser cuando se refiera a los 3 autores del mismo trabajo, ¿sí? En las citas subsecuentes que los vayan a hacer, siempre tienen que evitar el tema de la ambigüedad. 3 autores en la primera cita ya va directamente el et al. Websites, publicaciones periódicas, software y apps. Las menciones generales de sitios web completos o publicaciones periódicas y el software y las aplicaciones comunes en el texto ya no requieren de una entrada de lista de referencias o citas. Antes sí, antes uno tenía que poner de dónde sacó, pero hasta lo más mínimo, ahora ya no. Por ejemplo, si usamos un website para una encuesta, el formulario de Google, SurveyMonkey, simplemente ya lo escribimos en el texto y le ponemos entre paréntesis la dirección web. Ya no tenemos que ponerlo al final en la referencia, porque realmente la referencia lo que hace es recoger información. Ya la información ya está dada allí en donde la sacamos y no necesitamos volverlo a hacer. Entonces me parece una acertada observación del APA, que se dieron cuenta que era redundar y realmente esos sitios web no aportaban mayor contribución al documento. Para publicaciones periódicas, utilice letras cursivas para distinguirlas en el texto de la narración. Por ejemplo, aquí dice, he investigado en la revista de psicología estudios que indiquen tal cosa. Eso quiere decir la revista de psicología de manera general, ¿sí? Pero si usted de esa revista de psicología, lógicamente, si ya encontró 2, 3, 4 trabajos de autores, lógicamente los tiene que citar. Pero mientras tanto usted puede referirse, investigué en la revista de psicología para buscar tal o cual cosa. He investigado en la revista de ingeniería tal y tal cosa. O sea, de manera general lo puede poner en su texto. Ya después para citar ya cosas más específicas, entonces allí sí tiene que recurrir a las citaciones y a las referencias normalmente como siempre se lo ha hecho. Citas textuales de 40 palabras. Aquí también cambia la norma. Sí, tenemos 2 escenarios. En APA 6 teníamos citas textuales de hasta 40 palabras, se entrecomillan y se colocan dentro del mismo párrafo narrativo. Entonces uno tiene que contar 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. 40 palabras y cerraba las comillas y lo ponía dentro del párrafo, ¿verdad? Así es como uno lo hacía antes. Pero APA 7 me dice, citas textuales de menos de 40 palabras
se entrecomillan y se colocan dentro del mismo párrafo narrativo. O sea que ahora tengo que contar 1, 3, 4, 39, ya 40 ya no. Menos de 40 palabras, hasta eso lo puedo entrecomillar y lo puedo poner allí. Esta es una diferencia. Antes me decía hasta 40 y ahora me dice menos de 40, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto de ejemplo. Y segundo caso, si en lo uno antes me decía hasta y ahora me dice menos, ¿qué va a pasar con los que tienen más? Aquí vemos. En APA 6 me decía, citas textuales de más de 40 palabras se colocan sin comillas en un párrafo aparte. Entonces yo tenía que contar 1, 3, 4, 40, 41, se fue a otro párrafo. Ahora APA 7 me dice, citas textuales de 40 palabras o más. Ahora tengo que contar las palabras y si me llegó a 40, pues ahí ya se fue a otro párrafo. Antes era de más de 40, ahora es de 40 o más. Y las coloco en un párrafo aparte, ¿sí? Si ustedes se ponen a contar las palabras, ahí tengo exactamente 40 palabras, ¿verdad? Y al final del párrafo ustedes ven que yo no coloco ningún punto. Así es como lo dice la norma. Después que usted pone la cita parentética, pone el autor, el año, la página y termina con eso el párrafo, no se pone al final el punto. ¿Sí? Son pequeños detalles que pueden de pronto pasarle desapercibido a otras personas, pero ustedes que ya manejan la norma, pues ya lo saben muy bien. Grupos de autores. Este cambio también es muy importante. En APA 6 que me decían, en grupos de hasta 6 autores en la lista de referencia, se colocan los apellidos e iniciales de todos, hasta 6 autores. APA 7 me habla ahora de grupos de hasta 20 autores. ¿Sí? De 6 autores pasamos hasta 20 autores y colocamos todos los apellidos e iniciales de toditos los autores en la lista de referencias al final, la que construimos al final. De 6 pasamos a 20, entonces, ¿qué va a pasar con lo anterior? Pues ahora los grupos de autores en APA 6, cuando son de más de 6, en la lista de referencias colocamos los apellidos e iniciales de los primeros 6 autores, seguidos de 3 puntitos y el apellido e inicial del último autor. O sea que aquí tenemos 6 autores, coma, 3 puntitos, coma, apellido inicial. Si son 8 autores, como siempre cuando daba APA se decía, bueno, si son 8 autores, que pena el séptimo, pero la norma es muy clara. Más de 6 quedan así. ¿Qué habla APA 7 ahora? Me dice que en grupos de 21 autores o más, ahora vamos a tener que colocar los nombres, los apellidos y las iniciales de los primeros 19 y el apellido e inicial del último autor. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí solamente hay 21, pues el 20 es ahora el anterior 7, que no va a aparecer aquí. Entonces, APA 6 nos hablaba antes de más de 6 autores y APA 7 nos habla grupos de 21 autores o más. Esto se da básicamente por el tema de que en las investigaciones de medicina, que a pesar de que ellos utilizan Vancouver, también hay muchos que utilizan APA, entonces grupos de autores numerosos. A veces yo he encontrado autorías 35, 36 autores en un solo artículo, pero claro, el trabajo que hacen es un trabajo de investigación bastante profundo, extenso, que necesitan contar con esa cantidad de autores. Entonces APA también ha visto esto y lo ha incorporado en esta norma 7. Fechas. Este también es otra cosa que ha cambiado en APA 7, la forma de colocar las fechas. En APA 6 teníamos, cuando solamente había el año, no había ningún problema, se pone el año, ¿verdad? Entre paréntesis, en las citaciones, ¿verdad? O también esto es para las listas de referencias. ¿Ah? Ojo, las fechas cambian en las listas de referencias. Entonces poníamos el año entre paréntesis, no hay ningún problema, APA 7 también lo pone, sin ningún problema cuando solo mencionamos año. Cuando mencionábamos mes y año en APA 6 poníamos de esta manera, en minúsculas, la palabra diciembre, 2020. En inglés era December en mayúsculas, porque en inglés los nombres de los meses y todo va con mayúsculas, en español va con minúsculas, pero en APA 7 ahora ¿qué pasa? Cuando tenemos mes y año de publicación, colocamos primero el año, ponemos una coma y ahí ponemos el mes, ¿sí? Eso cambió. El año solito no hay problema, pero cuando tenemos mes y año de la publicación que estamos nosotros refiriendo, entonces cambió. Se pone primero el año y después se pone el mes.
En fecha completa antes se ponía así, 15 de diciembre de 2020. En APA 7 ahora se pone primero el año, coma, el mes y después el día, lo cual me parece también estupendo al momento de que uno ordena, a veces por autores que escriben los mismos años y todo, entonces uno ya lo ordena mejor por año, no tiene que estar viendo al final cómo se veía, qué año tenía para ordenarlo, pero ahora me parece pues mucho más práctico. Cuando tenemos año y temporada, por ejemplo, invierno 2020 poníamos antes en APA 6 de esta manera, y en APA 7 regresar, invertimos, primero el año y después el invierno, puede ser invierno-verano, primavera-otoño, primero, segundo semestre, etcétera, como lo tengan puesto en el documento de lo que ustedes están tomando su cita textual y lo están refiriendo. Esto en cuanto a fechas. Recuperado de y el doy. Esto es algo que yo siempre en APA 6 les decía a los profesores. Recuerden poner recuperado de o la palabra doy antes de las referencias electrónicas, lo que yo siempre les decía. En la lista de referencias, antes de las direcciones electrónicas, se debe poner la frase recuperado de, sin dos puntos ni nada, solamente recuperado de. Y en la lista de referencias también, antes de las direcciones doy, se ponía la frase doy, aunque se ponía punto, aunque venía con un punto, y después la palabra doy, dos puntos, igual se ponía todo en minúsculo. ¿Qué me dice APA 6? Completamente eliminado. Ya nos olvidamos del recuperado de y del doy, dos puntos, ponemos directamente las direcciones electrónicas y las direcciones doy. Ojo que estas direcciones doy siempre tienen que ir en formato de HTML para que tengan una pronta recuperación. Cuando los autores quieran recuperar la información, vayan directamente. Asegúrense, y también siempre se los he dicho a los profesores cuando les doy este tipo de charlas, asegúrense de que los enlaces siempre estén funcionales antes de colocarlos, ¿sí? Siempre que estén funcionales. Porque si no, no van a recuperar la información de donde tomaron, entonces se vuelve un lío, incluso cuando ustedes tienen que revisar las tesis de sus estudiantes. Van a saber dónde las tomaron, cuando se cambiaron las direcciones, cuando no coinciden, o cuando ustedes me dan direcciones que lo sacan de sus mismos usuarios, entonces dice user, no sé cuántito, entonces esa no es una dirección, esa es una dirección para ustedes, pero no es una dirección pública que yo pueda ir y verificar. Entonces evitemos de ese tipo de direcciones electrónicas que no llevan a ninguna parte, ¿sí? Aquí tenemos una excepción que nos hace APA 7 respecto al famoso recuperado y ¿qué nos dice? Que cuando se trata de bases de datos que se actualizan constantemente, ahora sí necesariamente tenemos que poner la frase recuperada seguida de la fecha que se hizo la citación y la palabra de. ¿Sí? Aquí vamos a tenemos aquí ya un ejemplo completo de cómo se hace una referencia, ¿verdad? Tenemos allí León, G. y Cárdenas M, 2021, julio 2, aprendizaje de lengua, etcétera, etcétera, base de datos recuperada el 22 de junio, qué sé yo, y la dirección. ¿Cuáles son estas bases de datos que se actualizan constantemente? Por ejemplo, en este momento, si alguien está haciendo una investigación del COVID y está hablando de los números de vacunados, el número de vacunados lo están cambiando constantemente. Entonces, cuando alguien nuevamente vaya a entrar al enlace que usted le dijo, no, pues si usted está diciendo que habían 500.000 vacunados y ahora hay 600.000 vacunados, entonces dice, no, yo dije que el 22 de junio del 2021 habían 500.000 vacunados y esa fue la información que yo tomé, ¿verdad? De pronto bases estadísticas, bases demográficas, todo ese tipo de bases que se van actualizando constantemente, entonces allí sí ustedes tienen que poner incluso la fecha en la cual ustedes lo citaron, para que ustedes se remitan a la información que citaron ese día, ¿sí? La que la tienen ustedes en sus documentos. Si después ustedes la quieren actualizar, la pueden actualizar y también tienen que actualizar la fecha en la cual volvieron a hacer la consulta. Ciudad y país en libros. ¿Qué pasaba en los libros cuando uno hacía la referencia a los libros? En APA 6, en la lista de referencias, luego de colocar el título del libro impreso, en cursivas debía ir ciudad, país, dos puntos, nombre del editorial, y quedaba así después de poner el nombre del libro. Voy aquí, Ecuador, dos puntos, Manglar Editores,
Manglar Editores, entonces eso es lo que se veía. Pero ahora en APA 7, ¿qué es lo que ve? En la lista de referencias, luego del título del libro impreso en cursiva, solamente debe ir ahora el nombre de la editorial. Ya solamente aparece el nombre de la editorial. Se elimina ciudad, país, y yo también considero que esto es un acierto, porque hay muchas editoriales internacionales que tienen sedes en muchas partes, y uno tiene que estar buscando, pero ¿de dónde es este libro? Porque a veces no aparecía, entonces un medio decía, bueno, será de Barcelona, será en México, Buenos Aires, bueno, ahí le poníamos cualquier ciudad, más o menos tratando de ver de dónde era, pero no era de pronto algo cierto, ¿no? Sino que podíamos salir del paso de esa manera, ¿no? Libros en línea. En la lista de referencias en APA 6 hablamos. Luego del título del libro en cursivas, en línea va la palabra recuperado de, acuérdense lo de las direcciones electrónicas y la dirección del website de donde se lo descargó el libro. Tenemos, por ejemplo, de Google Scholar un montón de libros, ¿verdad?, que tenemos para descargar y en muchos otros lugares más. Entonces, por ejemplo, en APA 6 teníamos libros de arte, etcétera, recuperado de manglareditores.com, y así estaba perfectamente esa parte de la referencia. Pero ¿qué nos dice APA 7? Nos dice que luego del título del libro en cursiva va el nombre de la editorial y la dirección del website. O sea, se terminó el recuperado de, ¿sí? Pero en su lugar se pone el nombre de la editorial. Ponemos el título en cursivas, punto, el nombre de la editorial, punto, y directamente, pues, la dirección web. Así es como APA 7 nos dice que pongamos ahora esto de acá. Y lo va a hacer en muchísimos otros ejemplos. Libros con DOI, lo mismo. En APA 6 también nos decía que pongamos en cursivas, después del título libro en cursivas, la palabra DOI, como yo les explicaba, y la dirección, ¿verdad? Entonces así mismo poníamos DOI, 2 puntos y todo. Y en APA 7 nos dice exactamente lo mismo que lo del libro, que ya no va eso, y que va el nombre de la editorial y directamente la dirección DOI. Acuérdense siempre en formato HTML, para que puedan entrar en formato directamente de dirección web, ¿no? Entonces, esas son las cosas que han cambiado en lo que se refiere a los libros. Audiolibros y Kindle, ¿verdad? Estamos hablando que APA 6 estábamos en el 2010. En APA 6, en ese tiempo no había esto, así que APA 6 no dice nada. APA 7, ¿qué nos dice? Que en la lista de referencias, luego del título del libro en cursivas, entre paréntesis, se pone la letra inicial del nombre del narrador, hablamos de audiolibros, y del apellido, y en corchetes la palabra audiolibros, luego el nombre de la editorial y la dirección electrónica. Entonces aquí tenemos el libro, ¿verdad? De aquí pongo, pues me puse de narradora, ¿no? L.Navarrete, narradora, eso es la abreviación de narradora en español, de acuerdo a norma APA 6 todavía, que se manejo en lo que son abreviaturas, y supongo que eso no va a cambiar en APA 7 las abreviaturas. Audiolibro, ¿verdad? No ponemos ninguna coma ni ningún punto entre paréntesis y el corchete. Audiolibro, ¿sí? Para identificar que es audiolibro, y le ponemos agregar editores. Si fuera un Kindle esto, ya no le pongo el L Navarrete ni nada, sino que simplemente le pongo, en lugar de audiolibro, le pongo el Kindle, para saber que eso estuvo en un formato Kindle, le pongo el nombre de la editorial y de dónde lo descargué. Y punto, ¿sí? Así es como manejaríamos si es el Kindle. Medios audiovisuales. En APA 6, ¿qué teníamos en medios audiovisuales? Teníamos video, podcast, episodio aislado de una serie de televisión, grabación de música, mapa recuperado en línea. Eso es lo que teníamos en APA 6. En APA 7 tenemos película, serie de televisión, episodio de serie de televisión, podcast, episodio de podcast, webinar, álbum de música clásica o canción, álbum de música moderna o canción, trabajo artístico, video en streaming y fotografía. Tenemos más amplio el tema de los medios audiovisuales en APA 7 que en APA 6. Aquí tenemos unos ejemplos. En video o película, en APA 6 hablaba solo de video. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la American Psychological Association, del productor, que es el productor, y tenía muchos puntitos, ¿sí? Punto seguido, productor, punto, 2020, punto, respuesta terapéutica a pacientes, que ese es el título, que va en cursiva, entre corchetes, DVD, que podría ser un CD, que podría ser cualquier otra cosa,
Y la palabra de, porque siempre que poníamos algo que era de algún website poníamos de, como siempre lo poníamos así en APA 6. En APA 7 hablamos ya de video o película. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pues en una película tenemos FOSA, experto invitado, el anfitrión 2017. Si en lugar de que sea el experto invitado es el productor, le ponemos productor y le quitamos el anfitrión. Todos estos datos que aparecen en estos ejemplos siempre van de la mano de la información que tengamos. Acuérdense que mientras más información podamos poner es mucho mejor para nosotros trabajarlo en nuestras referencias. Porque en el texto, cuando en la cita no vamos a saber si es video, si es película, si es libro, si es website, no vamos a saber. Lo vamos a saber recién en la lista de referencias. Allí nos vamos a dar cuenta de dónde sacamos la información, ¿verdad? De cuál fue nuestra fuente. Entonces aquí tenemos, pues, ¿no? Tenemos el título, entre corchetes, pues tenemos película, coma, individuo educativo, APA, que fue de la APA, y tenemos la dirección de APA. Y acá tenemos otra película, que es El Señor de los Anillos. Aquí tenemos, pues, película, tenemos 4 discos de edición extendida en DVD, lo que yo les decía. Mientras más información ustedes tengan, pueden mejor colocarla, ¿verdad? Aquí no estamos hablando solamente de una película, sino de 4 discos en DVD, ¿verdad? De ahí sacamos, tenemos las 2 compañías fílmicas y tenemos la página de donde lo descargamos. Aquí otra vez se me va. Bueno, aquí tenemos un podcast. En APA 6 tenemos pues a Venegas, productor, la fecha anterior, ¿verdad? Y audio en podcast y recuperado de. En APA 7 pues tenemos igual productor, la fecha como la ya tenemos en el nuevo formato. Y ya no tenemos el recuperado de, sino simplemente RCD reemplaza SD, es la compañía productora, y el HTTP. Y que se igual diga que es un audio en podcast, ¿verdad? Estamos allí. Ustedes ya aquí ya comienzan a ver más la diferencia, ¿no? Comienzan a ver la diferencia en la fecha, ¿verdad? La diferencia con el recuperado de que ya no existe, sino va el nombre de la productora y va a la dirección siempre, eso sí, en HTTP, para que esto sea pues una dirección que lleve directamente, valga la redundancia, a la fuente de donde ustedes sacaron el material. Episodio de serie en televisión, aquí tenemos episodio aislado de serie en televisión, todo esto de ejemplos pues los va a tener Estela para que se los comparte esta exposición, entonces ustedes tienen allí. Ustedes deben notar, no sé si lo pueden ver aquí o si se ve mi cursor, siempre ven aquí un espacio, ¿cierto? ¿Verdad? Ustedes ya deben saber que esto va indentado, ¿verdad? Esto lo hacen directamente en el Word, en las referencias siempre va de esta manera el espacio que se le da allí. En APA 7 tenemos episodio TV o websode o webisode, dice allí, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos la diferencia grande. Empezamos con el tema de la fecha, tenemos la fecha completa, temporadas, episodios de televisión, aumenta el tema aquí, ¿verdad? Aquí hablamos ya de temporada 2, episodio 1, acá solamente decíamos un episodio de serie de televisión muy general, pero acá ya hablamos que es de la temporada 2, el episodio 10, y aquí sí ponemos que es un episodio de serie de televisión para recalcar. Y aquí sí, ¿por qué en E de Jiménez? ¿Por qué aquí sí igual que en E de Jiménez? Porque él es el productor. Entonces esta palabra siempre la vamos a tener. Bueno, hacemos este tema de libros editados, también ponemos en, por ejemplo, si fuera un libro editado diría en DJ Jiménez, editor. ¿Ya? Él es el productor ejecutivo en la parte de acá. Al final, Casablanca es la película y Imagen TV es la productora. Entonces, así es como lo estamos manejando, ¿verdad? Aquí ustedes ya notan que quitan la ciudad y el país, ¿verdad? Y solamente va la productora. Estos son los cambios que tiene APA 7, en menos en lo que es serie de televisión. Grabación de música también tenemos aquí en APA 6, hablábamos, les teníamos el autor, el apellido, la inicial, el año, el nombre del track, en este caso Sombras y Truenos, en Casablanca, igual que si fuera un capítulo del libro y este sea el libro madre, y aquí ponemos que es un CD, Guayaquil, Ecuador, que fue el lugar donde lo hicieron, e Imagen Record. Pero en APA 7 tenemos que ponemos igualmente el autor y todo, ponemos Fuego, Sombras y Truenos, que es el track, y aquí ya le ponemos que es una canción en Casablanca,
que está en el disco Casablanca y solamente es de Imagen Records. Ya en Guayaquil, Ecuador, ya desapareció, ¿sí? ¿Por qué no pongo sombras y truenos en ninguno de los dos lados en cursiva y pongo Casablanca en cursiva? Como ustedes bien lo saben, los que ya manejan APA 6, que la fuente principal de donde se toma es lo que va en cursiva. Si yo selecciono un artículo de una revista, yo no pongo el título del artículo en cursiva, pongo la revista porque de allí fue que lo saqué. Ese es el título principal. Esa es la fuente principal de donde tengo que buscar. Lo mismo en los libros editados o en capítulo del libro. Pongo el capítulo del libro sin cursiva, pero el título del libro sí lo pongo en cursiva porque eso es lo que vamos a buscar. Mapa recuperado en línea, así también tenemos este ejemplo en APA 6, tenemos Instituto Geográfico Militar, que es el cartógrafo 2010, densidad poblacional, censo población del Ecuador, esto es un mapa demográfico, el recuperado de, pero en APA 7, aquí tenemos el famoso Google que nos puede tomar en cualquier momento, todos lo podemos utilizar, ¿verdad? Entonces Google no tiene una fecha específica, va sin fecha, y entre corchetes ponemos direcciones para manejar desde La Paz, Bolivia, Lima, Perú, de Google Maps. Cerramos, y aquí sí ponemos el recuperado tanto, porque de pronto mañana más tarde, ese mapa o esa carretera o qué sé yo, ya me puede dar por otro lado. Y entonces puede cambiar. Por eso APA lo recomienda que le pongan la fecha de cuándo lo recuperar. ¿Sí? Pero ese acá ya es un mapa que ya queda listo, que no se va a variar, entonces queda igual. A mapa étnico, entre corchetes, siempre la información que va entre corchetes es una información adicional que la persona lo debe tener, el que está leyendo la referencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si de pronto este mapa étnico no era un mapa, sino era un folleto, entonces tengo que poner aquí un folleto, que es folleto, que si era un documento breve, que era un documento breve, si era un video, que es un video, claro, que no es un video, pero para decir. Entonces, información adicional que ustedes tienen que poner aquí. ¿Sí? Universidad del Sur, que es de donde lo sacamos, y la dirección web. Ejemplos de referencias más utilizadas. Artículos con DOI. ¿Sí? Aquí tenemos un artículo con DOI. Como ustedes verán, aquí tengo apellido, inicial del primer autor, y aquí a veces ponen una coma, no se pone coma aquí, ni tampoco aquí utilizamos el signo, por ejemplo, como el que tengo acá, que es el que está encima del número 6, siempre ponemos I. Estamos en la edición español, ¿sí? Que es lo que le comentaba Estela, no tenemos una edición per se ya española, ahora que sería la cuarta en español, pero nos seguimos manejando con lo que nos dejó la edición en español, la tercera, que maneja esto de aquí, la I, ¿sí? Cárdenas M, el año, coma, el mes, el día, cerramos, punto. Aprendizaje, tenemos aquí aprendizaje del lenguaje de señas como una herramienta de alfabetización. Ese es el título del artículo, en donde está Educación y Cultura en cursiva, el volumen 8, entre paréntesis número 15, coma, de la primera página a la última página, y la dirección DOI. Este es un ejemplo de un artículo con DOI, ya que está listo y ya está bien referenciado de acuerdo a APA 7. Tenemos artículos sin DOI. En los artículos sin DOI es exactamente lo mismo, pero le ponemos la dirección HTTPS, ¿sí? Esa es la dirección que va. En lugar del DOI va esa de allí. Ahora ustedes pueden acortar las direcciones con sus acortadores favoritos para que no sean direcciones de 3, 4, 5 líneas, que eso también lo permite la norma. Artículo en prensa. Si tenemos un artículo en prensa, en lugar de poner la fecha, el año de publicación, ponemos en prensa y lo cortamos hasta donde tenemos el título de la revista, porque no sabemos qué volumen, de qué página a qué página va a ser, ni qué número va a ser, ni en qué dirección va a estar. Simplemente queda eso en prensa, tal como está el ejemplo. Artículo traducido, vuelto a publicar, esto también es algo que yo veo que muchos lo utilizan. Entonces, por ejemplo, tenemos a Piaget en 1972. Él escribió La evolución intelectual desde la adolescencia a la juventud. León G. y Cárdenas M. fueron los que lo tradujeron en su momento, ¿verdad? Lo tradujeron ahora en el que estamos citando, que es en la revista Educación y Cultura, el volumen 8, número 15, las páginas y el que está y la dirección web. Pero el trabajo, al final se pone trabajo original publicado en 1970.
Entonces, aquí nos damos cuenta que si es un trabajo que publicaron en el 72, que lo tradujeron León y Cárdenas, realmente fue un trabajo original publicado en 1970, que a veces de eso no tenemos más que un libro impreso y no tenemos ninguna dirección para recuperar. Post en un blog. Esto es también muy común. Muchos investigadores también tienen sus blogs. Muchos investigadores de renombre y la gente los cita. Entonces, aquí lo que vamos a poner es el nombre del investigador o de la persona del blog, que también puede ser un seudónimo o un nick. En lugar de García P, puede que diga, qué sé yo, algún nick, un apodo que ellos se pongan y lo pueden poner el Rafico, qué sé yo, cualquiera que está ahí. La fecha, tal como la dice APA ahora, antes, después del nombre, ¿verdad? Que este es el título, podemos hablar libremente sobre ciencia. Esto está en el blog Ciencia Moderna, por eso el blog se lo pone, el nombre del blog se lo pone aquí con cursiva, y antes aquí uno ponía blog o alguna cosa, ahora simplemente lo ponen la dirección web. O sea, son cosas que han cambiado. A veces se vuelve a poner el blog entre corchetes cuando es una información que no, pronto no la van a poder volver a recuperar. Con esos son blogs un poco informales. Entonces allí es cuando yo le aconsejo que utilicen el recuperado de la fecha y todo lo demás para que cuando se elimine ese blog, porque puede que se elimine cuando son muy informales y por eso también se les sugiere no utilizar contenido muy informal, entonces puedan referirse a ese trabajo. Presentaciones PowerPoint, esto es muy usual también. Aquí también tenemos, observamos en el mismo formato, apellido inicial, la fecha, el título, podemos hablar libremente sobre ciencia, y entre corchetes, acuérdense que yo siempre les decía que entre corchetes va información que yo debo saber como el que le está leyendo a usted el artículo para saber qué es eso, si es un libro, si es lo que sea. Entonces es una presentación PowerPoint y donde la saqué de SlideShare, ¿verdad? Punto, y pongo aquí la dirección web de donde yo la saqué. Y siempre directo hacia donde está la presentación, hacia donde está el archivo, no para yo meterme a buscar en una biblioteca, no. Tiene que siempre estar directo y el link funcionar. Grabaciones de webinar como este. García P, 2021, la fecha, podemos hablar libremente de ciencia, webinar, asimismo entre corchetes, un espacio para la ciencia que fue donde se hizo, y la dirección web. Como ustedes ven, casi todas las direcciones electrónicas lo que tiene es que va cambiando la parte de que está entre corchetes para que el lector sepa de dónde lo sacó, qué es eso, ¿sí? Y no se confunda con algún libro en línea, porque si yo le quito webinar aquí, yo voy a decir, no, eso es un libro en línea. Si yo sé leer normal, digo, no, eso es un libro en línea. Pero si veo webinar, no, digo, eso es un webinar, eso es otra cosa, ¿sí? Un video en YouTube o en streaming, ¿verdad? Aquí también, como se dan cuenta, nuevamente sigo insistiendo con el mismo contenido del ejemplo para que vean que lo que cambia es eso. Entonces aquí tenemos entre corchetes video, lo saqué de Vimeo y puse la dirección de Vimeo. Y cuando se trata de YouTube también cambio a video, ¿verdad? Video, pero ya le pongo YouTube y le pongo la dirección de YouTube, ¿sí? Entonces todas esas cositas han cambiado en APA 7. Tweet y post en Facebook, que antes no existía esto en APA 6. Aquí, ¿sí? Tenemos, es un Twitter. Tenemos el autor del Twitter y entre corchetes, antes de la fecha, ponemos su dirección de Twitter, ¿verdad? García P, en realidad es @garcia.pedro, y allí sí ponemos un igualito, ¿verdad? La fecha, el título, imagen adjunta, porque a veces ustedes tienen que poner, toman un capture de lo que citó y lo ponen. ¿Por qué es importante que ustedes pongan la imagen adjunta? Porque pronto lo puede borrar. Entonces, ¿cuál es el respaldo de que Pedro García dijo algo si ustedes simplemente su palabra contra la de él? No, pero si ustedes ponen ahí la imagen, como tienen que ponerla al momento de hacer la cita, esa es otra cosa que es nuevo en APA, poner imágenes. Entonces ustedes ponen la imagen dentro del texto y ya lo ponen y ya no hay manera de que Pedro García diga que él no fue el que escribió, ¿verdad? Y que es un tweet que está en Twitter, valga la redundancia, y la dirección de Twitter, ¿sí? Y acá tenemos, en cambio, una actualización de estado. Cuando uno escribe su estado en Facebook, entonces lo pone.
igualito. Ponemos igual, aquí ya no ponemos la dirección del Facebook de la persona, solamente la fecha, el título de lo que escribió, imagen adjunta lo mismo, actualización de estado, que es en Facebook, y la dirección de Facebook del señor Pedro García, ¿verdad? Entonces estas son cosas que no había antes en APA 6, que ahora hay en APA 7. Y yo creo que con eso ya concluyo pues mi presentación. ¿Sí? Ya con eso terminamos, con los posts en Facebook y en Twitter. Entonces, si tienen alguna pregunta, si la pueden hacer, creo que no me he demorado más de lo que me dijeron, espero. No, está perfecto, Patricia. La verdad que clarísima, nos sirve a todos como un excelente recordatorio. Bueno, y un aporte, hay algunas cosas que son muy interesantes para simplificar, para ser más claros en nuestras exposiciones, así que muy bienvenidas. Le hago llegar algunas consultas del auditorio. Aquí paso a leérselas. María Piedad Acuña Agudelo dice, buen día, quisiera preguntar si las citas de más de 40 palabras se escriben con sangría izquierda. Las citas de más de 40 palabras, claro que sí, se escribe todo en un bloque con sangría a la izquierda. Cuando yo tengo ese bloque de citas para estar evitando irme directamente a párrafo y todo, en la segunda línea me coloco el cursor en la segunda línea y le doy un tab. Y ahí se va todo el párrafo hacia allá. Tenga en cuenta que solamente la cita debe estar ahí, en lo que vaya a citar textualmente. Si usted sigue escribiendo, ya tiene que hacerlo en otro párrafo, ¿sí? Solamente pone allí lo que va a citar. Si usted incorpora algo suyo a esa cita, tiene que ponerlo entre corchetes, que es lo que siempre dijimos. Las cosas adicionales allí. O cuando usted corta de pronto la citación, usted la corta, pone entre paréntesis 3 puntitos, ahí la corta, y anota algo, entonces tiene que anotarlo entre corchetes. A veces uno utiliza esa técnica para darle un poco más de sentido a lo que queremos, porque no queremos una citación de un párrafo inmenso. Necesitamos lo que está aquí y lo que está acá. Entonces lo corto y le pongo una Y, le pongo alguna cosa que le dé sentido al corte y después tomo lo que quiero poner. Y ya no necesito entrecomillarla y le doy un sentido a todo ese bloque de cita, que no es necesario hacerlo todo. Uno tiene que tener esas técnicas para poderlo citar. Perfecto, perfecto. Aprovecho, me salteo un par de consultas que después las voy a leer para leerle otra consulta que está asociada con esta, de Bernardino Vázquez Fernández, que dice, en las citas largas de 40 palabras o más, ¿hay un límite superior? Por ejemplo, hasta 399 palabras. Claro, la norma nos dice que hasta 400 palabras en un solo bloque de cita, hasta 400 palabras. Entonces uno señala y revisa que son hasta 400, y la norma nos dice hasta 800 de un mismo trabajo, ¿sí? Eso no quiere decir que usted cita 300 palabras aquí, después dice, y continuando con lo que dice el autor, y vuelve a poner, y vuelve a poner, y vuelve a poner, y sigue así, no. Sino hasta 800 palabras, pero bien distribuidas durante todo el texto, porque de pronto hay una fuente, una referencia que es muy importante para el autor, ¿sí? Entonces puedo citar varias veces de esa misma referencia, pero hasta 800 palabras distribuidas, ¿sí? No una tras de otra, porque entonces sería una cita que quieren como que saltarse el tema de las 400 palabras máximo, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ser bien distribuido, desde el mismo trabajo hasta 800 y hasta 400 en un solo bloque. Perfecto. Guido Mantilla Buenaño le consulta, ¿existe algún cambio cuando se cita algo parafraseado? El parafraseo siempre tiene que ser referenciado y citado, ¿sí? El único cambio que yo le veo a lo que estuve revisando la norma es que usted puede mezclar su idea ya como ponerla ya. Yo, Guido Mantilla, o yo estuve revisando tal y tal cosa, o investigué tal y tal cosa, como hablamos al principio, ya no lo hacemos en tercera persona, porque allí cuando el parafraseo lo hacíamos antes en tercera persona, como que había un poquito de ambigüedad. Ahora, pues al utilizar la primera persona, ya el parafraseo lo apropia usted el parafraseo, y eso no quiere decir que no lo tenga que citar,
¿sí? Eso es muy importante porque a veces piensan que parafrasear es eliminarlo al autor de donde tomé la idea, ¿sí? El parafraseo no es eso, es tomar las ideas principales, de pronto incluso hasta de un libro entero. Yo me leí todo este libro, de este libro, esto para mí es lo más importante, entonces yo cito la obra de fulano de tal y digo que en la obra tal, entonces lo destaco como investigador esto, lo otro, pero la obra igual yo la cito en la referencia, o sea, la cito y la pongo en la referencia, porque de ahí lo saqué, no lo saqué de mi cabeza. Clarísimo. Adolfo Díaz envía saludos desde Managua y consulta qué modificaciones hay en cuanto a omisiones. Pone entre comillas y entre paréntesis puntos suspensivos. Así es, justamente. Ajá. Continúa de ese modo. Y lo mismo en la incorporación de texto entre comillas y corchetes dentro de las citas textuales. Exactamente, es lo mismo que yo estaba explicando anteriormente cuando me hablaban de los bloques y los bloques muy grandes. Uno puede utilizar las veces que sea necesario los cortes entre paréntesis, cuando corta, entre paréntesis y pone 3 puntitos, ¿sí? Esos son los rasgos de los cortes. Cuando usted ve una cita muy larga y vea paréntesis, 3 puntitos, eso quiere decir que ha cortado y acortado. Y para unirlos o para darle sentido, uno utiliza los corchetes, ¿verdad? E incluso cuando hay algo que uno quiera resaltar, en APA para resaltar algo tiene que ponerlo en cursivas. No lo pone en negrillas, no lo subraya, no le pone en mayúsculas. En APA la mayúscula sostenida no se utiliza. Entonces uno lo resalta en cursivas. Pero ¿qué pasa si el texto que yo resalto en cursivas no estaba originalmente en cursivas? Entonces al final de todo lo que escribí en cursivas, entre corchetes yo lo pongo allí. Cursivas añadidas, esa frasecita, cursivas añadidas, eso todavía está vigente, para saber que eso no estaba en el texto original, sino que yo lo puse para resaltar. Perfecto, muchas gracias, Magíster. Le leo una nueva consulta. Raquel Hurtado menciona lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre las normas APA en español y las normas APA en inglés? Lo consulto porque deseo comprar el libro, pero no sé si en español ya se encuentra disponible. No, en español todavía estamos en la 3ª edición, ¿sí? Por eso es que la presentación que les he dado un poquito aquí es mi interpretación de ciertas cosas en lo que todavía está vigente la norma en español, pero ya con la introducción de toda la norma 7, que yo ya he visto que lo están utilizando. Entonces, solamente está en inglés en este momento, está para descargar, ustedes lo pueden descargar, lo pueden comprar en apastyle.org, ahí ustedes pueden tener el manual. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Primera diferencia, el tema de la I que utilizan en los paréntesis, nosotros seguimos utilizando la I y la Y, ellos utilizan el signo que está sobre el número 6 en las citas parentéticas, por ejemplo, para el tercer autor y ponen en lugar de la I, ponen eso, aunque en la norma que yo estuve revisando en la 7 ya le ponen AND, ya le quitaron también eso, ya le ponen el AND, que para nosotros es la I, y le ponen una coma antes del AND, ¿sí? Pero nosotros no utilizamos ninguna coma ya ahora después, ¿no? Solamente le ponemos la I. Otra cosa es que los meses del año nosotros los ponemos en minúscula, sí, siguiendo la pauta de la 6, de la 3ª en español, y ellos utilizan los nombres de los meses en mayúsculas, ¿verdad? De allí prácticamente no hay mucho. Lo que sí, el tema, cuando uno escribe recuperado de, ellos ponen retrieved from, ¿sí? Que ya son términos que son en inglés y los otros son en español, pero es la traducción. Otra cosa, lo que es editores, las abreviaturas en inglés son unas, por ejemplo, el SF para nosotros es sin fecha, el otro es el ND, que es no data, ¿verdad? Entonces, pero si tiene muy claro la norma 6, no le va a tener ningún problema al momento de tener la norma 7 en sus manos. ¿Cuál otra diferencia tenemos en la norma 7? La presentación de los papers. En la norma 6 solamente hablamos de investigación cuantitativa y cualitativa. Ahora en la norma 7 hablamos ya de
si mal no recuerdo, son como 4 o 5 formas ya de los tipos de investigación que hay en los ingresos. Y hablar de cada una de ellas, pues nos iríamos pues muchas más charlas que esto. Esto es solamente una abreboca para que se entusiasmen por el APA 7. Hay muchas diferencias, incluso ahora hay hasta para la construcción de figuras y de tablas, en lo que es 6 y 7 sí cambia, pero con un buen manejo del inglés, el libro es muy ameno. Si usted tiene el APA tercera edición en español, no le va a hacer ningún problema tener el APA 7 en inglés. Solamente el tema es el idioma nada más. No, igual muy útil para nuestras dudas al momento de escribir, que se nos presentan permanentemente, ¿no? Debido a los sucesivos cambios y a las actualizaciones. Así que es muy útil tener estos avances. Le leo una consulta más. Bernardino Vázquez Fernández pregunta, ¿el espaciado en las citas largas también es a doble espacio? Todo es a doble espacio. Solamente es a un espacio las notas al pie de página. De allí sigue siendo lo mismo. Tampoco cambia o se disminuye el tamaño de letra en las citas largas, como dicen las citas en bloque, no. Todo en norma siempre sigue siendo el mismo tipo de letra. Con usted, por ejemplo, si empieza con Times New Roman 12 puntos, con eso termina. Si empieza con Calibri 11, con eso termina. No va a estar cambiando de tipo de letra que porque esté más bonito, no. Un solo tipo de letra lo utiliza para todo el documento. Lo que sí le permite en las figuras y en las tablas utilizar de 8 a 14 puntos para que la tabla o la figura se vea bien. Y en la tabla sí, allí sí puede usted ponerlo hasta un espacio sencillo, ¿sí? Allí sí lo puede hacer. No es necesario ponerlo a doble espacio. Yo sí lo puedo poner a un espacio, espacio y medio, de acuerdo a la data que usted tenga, porque puede que tenga muchos números. Y de pronto ahí no va a necesitar una tabla, sino que va a necesitar de pronto algún gráfico que le permita mostrar mejor, porque tampoco poner mucha data no se lee bien. Acuérdense que lo principal de esto es comunicar con claridad lo que ha investigado. Y si lo tiene muy denso, muchos datos y sin mayor estructura, entonces tanto al lector como para usted mismo después va a decir, ¿y qué fue lo que quise decir aquí? Entonces ni yo mismo me voy a entender. Seguro, cierta apertura para adaptarse para transmitir el mensaje. Así es. Tirso Celedón le comenta increíble su análisis y muy acertada para estos tiempos de cambio, y a su vez le hace una consulta. Dice, en las citas de más de 40 palabras, noté que no lleva comillas. ¿Eso es correcto? Así es. Las citas de más de 40 palabras, la norma dice de 40 palabras o más. O sea, ahora, si tiene 40 ya es una cita en bloque, no lleva comillas. Nunca ha llevado comillas. Las citas en APA 6 era de 40, de más de 40, ¿no? Nunca ha llevado comillas, siempre han sido en bloque aparte, nunca. Y tampoco se ponen en cursivas, ¿sí? Y otra cosa muy importante, si su texto, lo que usted está citando, si está citando textualmente, está copiando así, porque la cita mismo dice textual, tiene palabras mal escritas, está en negrillas, está en cursiva, está como lo que subrayada, usted la tiene que poner exactamente igual, eso no ha cambiado. Lo que sí, al lado de las palabras mal escritas, usted allí sí tendría que poner una notita entre corchetes, pues que así mismo es como estuvo, ¿verdad? El lenguaje. En este momento no me acuerdo, pero sí hay una frase específica, cuando me acuerdo le pondré, pero sí hay una que se pone cuando es exactamente el lenguaje coloquial que a veces se utiliza, entonces está mal escrita, va con esa, que no es usted que copió mal, porque dice, uy, mira, no sabe ni copiar, entonces no, se pone también en un corchete una nota aclaratoria que así mismo estuvo copiada. Ya como una salvedad. Así, como una salvedad. Entonces, ya sabes, si está en mayúscula, si está en negrilla, si lo que esté, póngalo tal cual está allí. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, profesora. Tenemos varias Aló, le habla el licenciado Cecilio Morales Gómez. ¿Me oyen? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Miren, nada más que quería saber si este programa suyo está grabado y podemos
volver a verlo en una grabación. Sí, Patricia, permítame responderle al profesor. Efectivamente, la grabación se va a subir al canal de YouTube de de la Red Latinoamericana. Va a estar disponible dentro de 2 o 3 días y va a estar disponible para la presentación completa. Usted puede volver a ver la grabación. Aprovecho para pedirle, Patricia Navarrete, si quiere dejar de compartir pantalla, así podemos ver las caras de todas las personas que estén presentes, que deseen habilitarla. No es obligación, simplemente una sugerencia. Ya voy a poner la lamparita también que me Ay, sí, así te tomo una para que foto. nos tome la foto y que no salga. Dale, encantada. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos varias felicitaciones con respecto a su presentación. Roxana Guerrero comenta muy buena la presentación. Algunos comentan que, bueno, que el video va a salir un poquito cortado, quieren tener la presentación en PowerPoint, pero bueno, no es habitual que compartamos las presentaciones en PowerPoint. Sí están disponibles, como lo mencionamos, en el canal de YouTube de la red. En cuanto a consultas específicas, creo que no hay ninguna más. Estoy leyendo hasta el final. Ah, sí, perdón, acá hay una final de Andrei Rosales, Costa Rica. No sé si es de Costa Rica o es su apellido. Sí. Es de Nicaragua. Para mencionar algunos autores, varios autores, ¿cómo sería? ¿Es de la misma forma que en la sexta, en la versión 6 de las normas APA, donde solo se pone el apellido y la letra del nombre? Como en caso cuando cuando se trata de una organización de autor y quién la edita. La última parte no la comprendo muy bien, pero si quiere Bueno, usted responderla, y cualquier cosa le pedimos a Andrei que abra el micrófono y le explique. sí, le comprendo. A ver, una cosa tenemos que saber muy claro que una cosa es citar y otra cosa es referenciar. En la citación es en el texto, entonces en el texto solamente van los apellidos de los autores, ¿sí? Si es un autor o dos autores, entonces van los dos apellidos, ¿verdad? El año y el número de la página de donde se lo obtuvo. Cuando no tiene número de página, solamente va el apellido y el año del autor o los dos autores, ¿verdad? Eso hasta APA 7 estamos bien. Pero a partir del tercer autor, ya APA 7 nos dice que pongamos en la citación et al. Entonces ya va directo et al, a partir del tercer autor, ¿sí? Y en las referencias, cuando construye las referencias, entonces allí sí viene el apellido del autor, coma, la primera inicial del nombre, punto. Si es solamente un solo autor, entonces abre paréntesis y ya comienza a poner la fecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si son dos autores, entonces va el apellido del primer autor, coma, la inicial del nombre, punto, Y, o sea, la I, el apellido del segundo autor, coma, la inicial del nombre, punto, abre paréntesis y ya comienza a poner todo lo demás, ¿verdad? Si son tres autores, van todos. Si son cuatro autores, así mismo va poniendo coma, coma, coma hasta llegar. Cuando llega a lo que decía APA ahora, lo que dice APA ahora es hasta 19 autores, van toditos en la lista de referencias. Se pone hasta 19 autores. Pero si son 21 autores o más, se ponen todos los apellidos iniciales hasta el autor 19, se le pone una comita, 3 puntitos comita, y se le pone el apellido y la inicial del último autor. En este caso, si fueran 21 autores, el 20 se quedó sin ser nombrado, porque así lo dice la norma, ¿sí? Entonces, hay que ser muy específico en que si son las citas o son las referencias. Ahora, otra cosa muy importante, yo les puedo decir si a partir de 3 autores ustedes ponen et al, pero ¿qué pasa? Sí, ya es verdad, hay muchos como ustedes que tienen sus redes de autores, entonces se agrupan muchas personas, ¿verdad?, para trabajar. Entonces, si de pronto por allí tengo Correa, Pérez, Hurtado, Martínez en un trabajo, y en otro tengo Correa, Pérez, Hurtado, Guerrero, ¿verdad?, en otro trabajo. Entonces, si yo le pongo
y que sean del mismo año, ojo, que sean del mismo año, porque si yo lo puedo identificar con que sean diferentes años, entonces no tengo problema, porque no creo la ambigüedad. Pero si es del mismo año, entonces yo ya no puedo poner Correa Edal 2020, Correa Edal 2020, porque no voy a saber quién. Allí sí tengo que poner en la cita Correa, Paredes, Martínez, Hurtado, 2020. Correa, Paredes, Martínez, Guerrero, 2020. ¿Sí? Si son más, en este caso yo le pongo 4, pero si son más, entonces ustedes tienen que ver, si son del mismo año, si tienen que ponerle la cantidad de apellidos hasta que pueda diferenciar un trabajo del otro. ¿Sí? O sea, puede que sean 4, 5, 6 apellidos, allí sí tengo que ponerlos porque si no creo la ambigüedad. Pero si son de diferentes años, entonces directamente le utilizo el et al cuando son más de 3, a partir de 3 en adelante. ¿Sí? Siempre tienen que evitar la ambigüedad, porque si ustedes no conocen bien cómo guiar al autor, entonces el autor también, así mismo cuando ustedes vean un paper de alguien, dicen, no, mira, aquí está el autor, pero se encuentran que tiene Cando et al, pero aquí hay Cando Gutiérrez, Cando Freire, Cando no sé cuánto, y dice, y entonces, ¿cuál de todos es? Entonces, para evitar ambigüedad, se ponen los apellidos hasta que se evite quedar en esa zona gris, que no se sepa de quién es. Tienen que siempre ponerlos de tal forma que los puedan diferenciar, que no haya ninguna pregunta extra que me tenga que hacer para decir, bueno, ¿quién de todos es? ¿Sí? Siempre con claridad. Por eso hablábamos siempre que la investigación se la tiene que hacer con claridad y las citas y las referencias son las que apoyan las investigaciones de todos los docentes, tutorandos y demás. Está muy claro. La segunda parte de la consulta de Andrei Rosales dice, ¿cómo es el caso cuando es una organización, el autor y quien la edita, editorial? Perfecto. Por ejemplo, en el caso aquí de Ecuador, nosotros siempre tenemos a la Secretaría Nacional de Planificación, siempre la tenemos en la punta de la lengua, porque es un eje transversal. Entonces tenemos las emplades en todas partes. Entonces, la primera vez que nombremos a cualquier organización, tenemos que nombrarla toda, así sea un tremendo nombre, ¿verdad? En este caso sería Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y entre paréntesis le ponemos SEMPLADES, la abreviatura, no es al revés, no es que yo pongo SEMPLADES y entre paréntesis pongo Secretaría Nacional de Planificación, no, es primero el nombre largo y de allí SEMPLADES. Entonces, después, cuando yo ya haga la, qué sé yo, la citación, o si en ese momento la hago, entonces pongo Secretaría Nacional de Planificación, abro paréntesis, SEMPLADES, coma, como cualquier autor, ese es como que fuera el apellido, SEMPLADES, coma, le pongo el año en la cita, ¿verdad? En la cita le pongo el año, y ya en la lista de referencias sí tengo que ponerle Secretaría Nacional, etcétera, etcétera, y ahí sí le pongo el año y la fecha y todo lo demás. Cuando sea algo que se pueda simplificar, cuando de pronto hay cosas que no se pueden simplificar, como por ejemplo Universidad de Brown, tampoco me puedo yo misma inventar mis abreviaturas. Yo no puedo poner V, porque puede ser V, ¿qué es V? Para V puede ser para uno una cosa, para otro otra cosa. Entonces, como siempre digo, evitar la ambigüedad, ¿sí? Por eso la norma APA también nos dice con qué tenemos que trabajar con sistema métrico decimal, tenemos que trabajar con estas únicas abreviaturas, y hay universidad de Colombia, qué sé yo, universidades que no tienen abreviaturas, porque UC puede ser cualquier cosa, entonces no la abrevian, eso se va con el nombre completo, sin abreviar. En el caso de la Universidad Laica, nosotros sí tenemos una abreviatura, ULVR, entonces nosotros escribimos Universidad Laica Vicente Rocaforte Guayaquil, entre paréntesis ULVR, coma, y el año de lo que nosotros citamos del documento, que sé yo, conocen documentos oficiales, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de organizaciones oficiales, escuelas, colegios, etcétera, ¿verdad? Y lo seguimos, y posteriormente, si seguimos hablando de la universidad, utilizamos ya solamente ULVR porque ya lo dijimos la primera vez. Ahora, si nunca más vamos a utilizar para nada más, o sea, no, solo lo nombramos una sola vez, no es necesario poner entre paréntesis la sigla o la abreviatura, porque nunca más la vamos a usar, simplemente ellos ponen el año nada más, ¿sí? Ahora, si es algo que de pronto es muy reconocido a nivel mundial, como la UNICEF,
Entonces ya pongan directamente UNICEF, todo el mundo sabe qué es la UNICEF. Entonces pone UNICEF y el año, ya no es necesario poner que es la Agencia de la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas, simplemente UNICEF. Todo lo que ya sea, que es reconocible a simple vista, de todo el mundo sabe qué es la OMS, ahora con toda la pandemia, todo el OPS, todo el mundo ya sabe qué es eso, salvo que sea para que de pronto no se vaya a confundir por allí, entonces ustedes pueden poner las siglas, si no son las siglas tan grandes, y le pueden después poner la abreviatura. La abreviatura o las siglas siempre y cuando se vuelvan a referir nuevamente a este organismo o a si no, simplemente no. La primera vez lo nombran, le ponen el año y nada más. Eso es suficiente. Muy bien. Bueno, vamos a leer dos o tres preguntas más para no extendernos demasiado más allá de lo previamente pautado, si le parece bien. Roxana Guerrero tiene dos consultitas. Cuando uno cita a un autor, está citando a alguien más. ¿Es igual que en APA 6 siempre? A ver, cuando uno cita a un autor, ¿estamos hablando de una cita directa o de una cita secundaria? Porque la cita directa es cuando yo cito directamente, por ejemplo, el trabajo de Estela, ¿sí? Yo tengo el trabajo de Estela, entonces yo a ella directamente la cito. Pero si yo encontré el trabajo de Claudia Santiago citado en el trabajo de Estela, ¿cómo lo cito yo? Si eso a lo que se refiere, eso es una cita secundaria. Y APA solamente admite esa cita secundaria, no es que yo encontré el trabajo de Darwin Ordóñez en el trabajo de Claudia Santiago, pero también está en Estela, y entonces yo como ahí ya no funciona, solamente es una sola cita secundaria, no hablo de 3, 4, 5. ¿Cómo hago él? ¿Qué trabajo cito? Cito el trabajo donde yo encontré, no la cito a Claudia Santiago, cito el trabajo de Estela, si eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Pero sí menciono en el texto, citado en el trabajo de Estela. Por ejemplo, Claudio Santiago, tal año, citado en el trabajo de Estela, de tal año y tal página donde yo lo encontré. Porque para mí esa se vuelve la fuente primaria, no el trabajo de Santiago. Ahora sí, yo siempre también les sugiero que si de pronto el trabajo de Santiago, ¿no? Así lo encontré, se puede volver muy importante para mí, entonces ya me voy directamente al trabajo de usted y veo dónde lo saqué y todo, y entonces se convierte en una fuente primaria, directamente allá. Pero, insisto, si Estela parafraseó su trabajo y sacó las ideas principales y todo, entonces no es que yo voy y voy a decir, que la investigadora Santiago hizo esto, no, porque me estoy apropiando ya el trabajo que lo realizó Estela al momento que hizo su parafraseo, que hizo la investigación y que ya se apropió de eso, y sus ideas principales lo sacó. Entonces, esto, tengo que citar el trabajo de Estela, que se tomó el tiempo de leer el trabajo de Santiago y de sacar lo mejor, extraer lo mejor, la esencia de ese trabajo. Acá agrega otra consulta, Roxana. Dice, ¿solo se pone primer apellido más inicial de primer nombre, no inicial de segundo nombre? Esa es una diferencia que hay con APA 7 en inglés, que ellos se utilizan los dos nombres, ¿sí? En APA, yo todavía estoy con el APA en español de la tercera edición. Allí nunca le hemos puesto, ni se ha puesto nunca el segundo nombre. Simplemente se pone el apellido y la primera inicial del primer nombre, ¿sí? Nada más. Ahora, una cosa que siempre les aconsejo a los profesores, a los autores, a todo el mundo, es que cuando hagan sus trabajos, pongan un guioncito uniendo sus dos apellidos, para que siempre los asocien así. Por ejemplo, en mi caso, Navarrete / Zavala, L. Entonces ya es más difícil que me confundan con alguien más, porque es más difícil. Entonces, el tema con APA 7 o el tema con APA en inglés es justamente eso, que los apellidos allí son, como es el primer apellido además que ellos tienen dos apellidos como nosotros, entonces se identifican con las iniciales de los nombres. Nosotros en nuestro mundo latino tenemos dos apellidos y nos identificamos, a veces solo tenemos un solo nombre. Yo conozco mucha gente que solamente es un solo nombre, entonces pone su inicial nada más. Entonces les sugiero siempre,
para identificarse de los demás, poner un guioncito que una, vaya unidito, y así mismo lo tengan en sus Dorky, en sus Google Scholar, en todas partes, para que lo identifiquen y sea más difícil que lo confundan con otro autor. Perfecto, Patricia. Bueno, la última consulta le leo, de Jenny Argueta. Dice, ¿existe un programa o software que se deba instalar o se pueda instalar para la actualización de APA 7? A ver, yo he estado en algunas capacitaciones con Mendeley, por ejemplo. Ellos utilizan, los que son del CEDIER, utilizan mucho Mendeley. Y ellos tienen ya citaciones automáticas de APA. ¿Sí? Lo mismo en Windows, también tiene APA 6, la 7 no creo que todavía la tengan actualizada. Pero el software sí, hay varios en línea, ¿verdad? Ay, perdón, Patricia, si Jenny puede cerrar su micrófono, creo que es el de Jenny que está abierto. Ahí está, gracias, muchas gracias. En línea hay muchos generadores de citaciones y referencias, hay muchos, pero y también en Windows lo tienen, Word. Pero yo siempre les digo que revisen ustedes mismos, porque el estilo de escritura que ustedes utilizan al momento de las citaciones no lo van a tener si utilizan ese tipo de cosas. Ni incluso, aunque no esté del CEDIER por aquí, pero también hasta el momento de que ellos lo ponen, también hay que seguirlo revisando cómo queda bien la referencia. Es bastante más, yo diría que un 90% muy acertado. Lo mismo Springer también tiene sus propias citaciones automáticas, y también así es hasta un 90% de compatibilidad, o sea, de que están bien, pero siempre revisen que esté no bien, sino perfecto. Las citas y las referencias tienen que estar perfectas para que no tengamos un problema de que no sabemos a dónde guiar. Pero de allí en línea hay muchísimos. Y en línea yo siempre veo que hay páginas que dicen APA 2021, APA 2020, APA 2021, pues APA solamente se actualizó en el 2010 y ahora en el 2020. Pero hay páginas que siempre andan actualizando según ellos, pero realmente la norma recién se actualizó el año pasado. En relación a esa consulta, le leo una acotación de Bosco Bonilla que dice, a mí me pasó que Mendeley dejó de sincronizar con Word, y consulta si a alguien más le ha pasado y cómo se soluciona, si alguien lo sabe. Sí, el otro, a ver, como hace 15 días o 3 semanas estuvimos en una capacitación de Mendeley y allí hablaron justamente de que había que poner un parche. Y también hablaron de que si utilizaba otro sistema de citación adicional a Mendeley en Word, ya no le iba a funcionar el que tenía de Mendeley. O sea, es un poco celoso ese programa. Solamente lo puedo usar el de Mendeley. Eso fue lo que le escuché yo a Dani, que es el que nos da la... Bueno, o sea, que hay que volverlo a instalar. Hay que volverlo a instalar, exactamente. Hay que desinstalar a todos, o sea, como que no se llevan. Bueno, Springer y el CEDIER, pues son los dos editoriales mundiales que tienen. Por uno tiene todo lo que es Scopus y el otro tiene todo lo que es Nature. Entonces, bueno, ellos tienen cada uno en su mundo, ¿no? Entonces, seguro, son muy celosos del uno y es excluyente del otro. Entonces, si tiene el uno, ya no tenga el otro y así. No, sí, eso nos dijeron, que es un poco celoso ese programa. Bueno, Magíster Patricia Navarrete, le agradecemos muchísimo su exposición, no le queremos sacar más tiempo, ha sido muy clara, muy útil y hay muchos agradecimientos en el chat dirigidos a usted. Así que por mi parte me despido agradeciéndole, así como a todo el auditorio por su presencia y su respeto. Buenas tardes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la magíster Patricia Navarrete por su presentación y por ofrecernos esta actualización sobre las normas APA 7. También le agradezco a la audiencia por su interés y por habernos acompañado hasta el final de la reunión, y agradezco a Claudia por la moderación. Por último, les anticipo información de nuestro próximo encuentro virtual, donde volveremos sobre el tema de la internacionalización universitaria. La actividad será el miércoles 25 de agosto, el próximo miércoles a las 12 en este mismo espacio, y en la oportunidad compartiremos el tema de la internacionalización en casa e internacionalización del currículum, semejanzas y diferencias, un análisis reflexivo. Nos acompañará la profesora doctora Luciani Stalivieri, quien es investigadora de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil.
Como hacemos habitualmente, a partir de esta tarde vamos a iniciar la convocatoria de nuestro próximo webinar a través de los canales habituales. Los interesados en participar en el encuentro nos pueden dejar sus correos electrónicos en el chat y con mucho gusto les enviaremos la convocatoria. Por último, recuerden que el enlace de la reunión de hoy va a estar disponible próximamente en nuestro canal de YouTube. Esperamos poder recibirlos nuevamente en este espacio el próximo 25 y muchas gracias por la participación de hoy. Gracias, Patricia, por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Hasta luego.